Ya no hay duda. Nuestro planeta se está calentando. Pero ¿cuánto tardaremos en aprender a aguantarlo? Este es un viaje a los lugares más fríos y más calientes de la Tierra, donde la gente vive diariamente bajo las temperaturas más extremas y llega incluso a disfrutarlas. Temperaturas extremas. Los desiertos de hielo y de arena se asemejan en su extraordinaria belleza y en su inhospitabilidad. Desafiando al cambio climático, hay zonas del mundo en las que la ola de calor mundial resulta inimaginable. El lugar del hemisferio norte donde se han registrado las temperaturas más bajas está en el noreste de Siberia, en las altiplanicies de Oymyakon. El pueblo de Oymyakon es el lugar habitado por humanos más frío del planeta. Desde el centro de Europa se tardan 3 días en llegar hasta aquí. Los coches son un lujo. Entre septiembre y abril, y debido al frío, sus propietarios deben mantener el motor en marcha las 24 horas del día. El que lo apague ya se puede despedir de él. Estamos a finales de febrero. Valera Vinokurov empieza el día dándose una ducha. Esta mañana la temperatura es de 50 grados bajo cero a la sombra. La colada no se seca, sino que se desinfecta. Poner ropa húmeda a secar supone estar dispuesto a que se rompa cuando intentemos descolgarla. La leche no se vende por litros, sino en bloques medidos al centímetro. Valera se corta un pedazo para el desayuno. Su mujer, Anika, enseña historia en el colegio. Valera nació aquí, pero Anika viene de la capital regional, Irkutsk, donde suele hacer mucho más calor a estas alturas del año. 40 grados bajo cero en vez de 50. Dentro de unas cuantas semanas, con la llegada de la primavera, las temperaturas subirán por fin hasta los 20 bajo cero. Además de ser granjero, Valera es el encargado de la estación meteorológica. Su trabajo consiste en medir la temperatura del aire y el grosor de la capa de hielo que cubre el río. Luego envía sus mediciones a Irkutsk. La cámara de visión térmica asigna colores distintos dependiendo de la temperatura de cada zona. El rojo significa calor, el azul frío. Este agujero está en medio del río Indigirka, que mide 1.700 kilómetros de largo y desemboca en el Océano Ártico. La capa de hielo puede llegar a tener un grosor de 6 metros. Hoy está a 3.
En febrero la temperatura no suele bajar de los 50 bajo cero durante el día. Prácticamente todas las estaciones meteorológicas del mundo son como esta. La misma altura, el mismo color de pintura, los sensores en el mismo sitio. Así los datos que nos suministran se pueden comparar entre sí. La temperatura más baja que he registrado era de 63 grados bajo cero. Por lo general, las temperaturas se mantienen entre los 57 y los 60 grados bajo cero. Este año ha hecho mucho frío. Estuvo mucho tiempo nevando. Durante todo un mes tuvimos 57, 59, 60 grados bajo cero. Ha sido un año muy frío. Son las 8 de la mañana. Hoy los niños no han tenido suerte. Las reglas del colegio estipulan que solo se deben cancelar las clases si la temperatura se encuentra por debajo de los 52 bajo cero. Hoy no ha descendido tanto. El interior de la clase está a 12 grados. Los estudiantes pueden llevar chaquetas, pero no se permiten ni guantes ni gorros. Tanto ellos como Anika, la profesora, están acostumbrados. Los humanos nos aclimatamos al frío con mucha facilidad. A mí no me solía gustar nada, pero por lo visto me he acostumbrado. Ahora, cada vez que vuelvo a la ciudad, me entra mucho calor. Ya no me gustan los veranos calurosos. Claro que aquí también hace calor en verano, pero yo ya no puedo imaginar una vida sin frío, aunque sin pasarse. Nikolai Soboliev tiene 73 años y es médico. El hospital profesional más cercano está en Usnera, a 12 horas en coche. Nikolai lleva más de 40 años tratando de todo, desde partos hasta dolores de muelas. Dice que el clima supone un verdadero desafío para la población. Tener 18 hijos no es algo extraordinario aquí. Hay quien ha llegado a dar a luz a 24 bebés. Luego solo 5 o 6 sobrevivieron. Es la selección natural. Solo sobreviven los más sanos y fuertes para reproducirse a su vez. Oymyakon es conocido debido a la longevidad de sus habitantes. Muchos han llegado a cumplir los 100 años, en parte gracias a una dieta de carne y pescado crudo. Pero el médico dice que últimamente la gente vive menos años por culpa del alcohol. Al oeste, a miles de kilómetros, queda la réplica norteamericana al pueblo ruso. Furnace Creek, sede del Parque Nacional de Death Valley. Es el lugar más caluroso de Estados Unidos y uno de los más calientes del mundo. El guardabosques Charlie Callaghan desempeña aquí la misma función que Valera Vinokurov en Oymyakon. Cada día mide la temperatura del aire. Ha llegado a medir 52,4 grados centígrados. 100 más que la mínima en Siberia. Charlie también mide la tasa de evaporación. Llega casi a los 40 litros diarios. En los días más calurosos, tiene que rellenar este bidón hasta 6 veces.
785 de nuevo con el parte de este viernes 30 de mayo. Hará sol con una máxima de 39 grados. Por la tarde se levantará un viento del sur que llegará a los 16 kilómetros por hora. Índice de calor a nivel 2, temperaturas por encima de 35 todo el día. Existe gran peligro de insolación y deshidratación. Se recomienda a todo el que trabaje al aire libre que tome precauciones. En 1913 se registraron 56,7 grados centígrados en esta zona. Y últimamente las temperaturas también han estado muy altas. 54 en 1998 y 52 en 2002. El paisaje atrae cada año a 6 millones de turistas, algunos de los cuales abandonan los caminos oficiales en busca de algo de aventura. Charlie Callaghan intenta evitar esto y borra las huellas. Es el lugar más caluroso, el más seco y el más bajo con respecto al nivel del mar. Hace 150 años que lo sabemos, desde que un grupo de mineros que iba a California para buscar oro se adentró en esta zona. No sabían dónde estaba el agua, los pasos o los caminos. La compañía se dividió y fueron escapando poco a poco. Sorprendentemente, solo murió uno. Pero cuando el último grupo logró huir, uno de ellos se dio la vuelta y dijo: «Adiós, Valle de la Muerte». Y así lo llamamos ahora. Varios de los nombres de esta zona, como el Valle de la Muerte, pero también el campo de golf del diablo o el maizal del demonio, denotan perdición. Pero antes de que llegaran los mineros, era el hogar de la tribu Timbisha. Lo llamaban el Valle de las Rocas Rojas. Hoy solo viven aquí unos 150 indios. Solían adentrarse en las montañas durante el verano y regresar al valle en octubre. Hace 80 años, su poblado fue destruido por mineros que buscaban oro. Barbara Durham lleva viviendo aquí desde que era una niña. No entendemos por qué empezaron a ponerle ese tipo de nombres a todos los sitios de la zona. Las montañas fúnebres, el cañón del ataúd, el maizal del demonio, la entrada al infierno. Todo como si este fuera un lugar de muerte. Bueno, esos nombres son muy despectivos y muy malos para los nativos. Y creo que es de lo peor que hemos sufrido. A 1 kilómetro del poblado Timbisha hay un campo de golf bien irrigado, con piscina, parque para los niños, 2 restaurantes, tienda y bar. Furnace Creek, el punto de encuentro para los turistas. El autobús tiene aire acondicionado, como lo tienen la tienda, el hotel y el bar. Solo presentan un desafío los escasos metros desde la parada del autobús hasta la entrada. Desde Furnace Creek, los autobuses llevan a los turistas cómodamente hasta aquellos sitios cuyos nombres denotan tragedia, peligro y muerte. Una de las vistas más importantes es Badwater, que a 85 metros por debajo del nivel del mar es el punto más bajo de Norteamérica. Badwater es una planicie salina que a primera vista parece inofensiva, lo cual lleva a muchos turistas a intentar adentrarse en ella. Ahí atrás, al pie de las montañas negras, bajo el observatorio de Dante, ahí está el punto más bajo de Death Valley, el punto más bajo del país entero, Badwater. Hace más de 10 años un hombre intentó cruzar el fondo de Death Valley bajo el sol veraniego, 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. No parece mucho, pero uno tardaría 2 o 3 horas en cruzarlo. El caso es que hizo la mayor parte del trayecto y cuando ya le quedaba poco, al llegar a Badwater se desplomó. Pasó una semana antes de que nadie se diera cuenta de que había desaparecido.
antes de que saliéramos a buscarlo y le encontrásemos. Solo había pasado una semana, pero tenía todo el cuerpo negro por culpa del sol. Se había secado por completo. Dicen que al levantarle, se pudo oír el crujido de los huesos dentro del cuerpo. El calor y el peligro no preocupaban a los mineros que llegaron hace 150 años en busca de oro. Solo les interesaba tener suerte y enriquecerse rápidamente. A ninguno se le habría pasado por la cabeza quedarse a vivir aquí. Saquearon las montañas, cavando mina tras mina y erigiendo pueblos destartalados que llegaron a tener hasta 1000 habitantes. Hoy solo quedan las tumbas de los que perecieron en el intento y las ruinas de los pueblos. A principios del siglo XX, Ballarat tenía una población de entre 400 y 500 habitantes. Contaba con 7 bares, 3 hoteles, 2 burdeles, una escuela y una cárcel. Luego Ballarat se convirtió en un pueblo fantasma. Hoy en día solo quedan 2 hombres. Ante ellos, el único monumento famoso: los restos del coche que usó el asesino Charles Manson antes de ser detenido en 1969. George y Rocky Novak son padre e hijo. Llevan 30 años viviendo aquí. George fue buscador de oro y Rocky es el alcalde. Así que quieres que te describa cómo es mi vida. No, papá, lo hago yo, ¿eh? Bueno, vivir aquí... Bueno, es que quiere que hable yo, no tú. Que no, papá, que no. No ven a nadie en todo el año, aparte de algunos turistas despistados durante los meses de invierno. Nadie se acostumbra a este calor. He oído a la gente decir, sí, yo ya estoy acostumbrado. Hace 50 grados, pero me da igual. Si llevo toda la vida viviendo en el desierto. Dicen eso y resulta que curran en una oficina con aire acondicionado. Nadie se acostumbra a 50 grados, de verdad. George recuerda perfectamente el día más caluroso que ha vivido aquí. Fue a principios de los años 40. Estábamos un par de chavales subidos a un andamio, acabando una pared de cemento, y el sol estaba dando justo en la pared. Así que empezamos a acalorarnos mucho. Y eso que lo que estábamos haciendo ya era difícil de por sí. Frotar y frotar el cemento sobre la pared para que luego pudieran pintarla. Así que estábamos 10 minutos y nos deshidratábamos y se nos ponía roja la cara. Y bajábamos corriendo al barril y bebíamos como 4 litros de agua. Enseguida el sudor empezaba a salir y nuestra ropa quedaba empapada. Y volvíamos a trabajar 10 minutos y luego a volver a bajar a por agua. Creo que aquel día éramos solo 3 o 4 y tuvieron que rellenar el barril 3 veces, un barril de 200 litros. Para que veas cuánto tuvimos que beber ese día. Cuando sales afuera con esas temperaturas, es como si entraras en un horno. Te arden las orejas, las cejas. La palanca de cambios del coche no se puede ni tocar. Solo quieres volverte para disfrutar del aire acondicionado, pero no. Tienes que salir y medir la temperatura. Un día fueron 53. Queríamos que llegara a 55, pero no pudo ser. Death Valley es impresionante, pero no tiene el récord mundial de calor. 58 grados a la sombra, registrado en Libia en 1922. El lugar más caluroso del mundo
Se llama Al-Aziziyya. Está a 40 kilómetros de Trípoli y del Mediterráneo y se considera el portal de entrada al Sáhara. No se parece mucho al horno de Death Valley. Y aunque las temperaturas suelen superar los 40 grados, el récord de 1922 no se ha vuelto a alcanzar. Aquí la vida comienza temprano, sobre todo en días de mercado. A eso de las 10 de la mañana el calor aumenta. Todo el que pueda permitirse un aparato de aire acondicionado se queda en casa. Los demás se refugian a la sombra. El calor alcanza su punto álgido entre las 11 y las 4 de la tarde. Durante esas horas la ciudad descansa. La vida solo vuelve a las calles por la tarde y dura hasta avanzada la noche. Las ovejas regresan de sus refugios a la sombra a los escasos pastos. El colmenar pertenece a la ciudad. No es fácil ser apicultor a 40 grados. Las abejas, molestas con el calor, abandonan la colmena una y otra vez. Así las celdillas se derriten y la miel se pierde. A pesar de las altas temperaturas de Al-Aziziyya, es posible ser apicultor con tal de que se tomen unas cuantas precauciones. Por ejemplo, ponerles un techo a las colmenas para que estén a la sombra. O frotarlas con toallas mojadas, sobre todo al mediodía. Rociar la colmena con un poquito de agua también ayuda a bajar la temperatura interna. Además de cuidar de las abejas, Mohamed Latif se encarga de la estación meteorológica local. El apicultor, al igual que el granjero de Oymyakon y el guardabosques de Furnace Creek, registra la temperatura del aire 2 veces al día. La estación meteorológica de Al-Aziziyya se parece a aquellas de Siberia y Estados Unidos. A pesar del calor aplastante, las mediciones de Mohamed ni se acercan al récord de 1922. Aquí los meses más calurosos son julio y agosto. El 13 de julio de 2007 registré 48,8 grados centígrados. Fue la temperatura más alta de los 2 últimos años. En el Centro Meteorológico Nacional de Trípoli se llevan registrando y almacenando datos meteorológicos desde hace un siglo. Aquí está la medición legendaria de 1922, la temperatura más alta jamás registrada en nuestro planeta. La cifra se ha citado millones de veces y su veracidad ha sido puesta en entredicho en varias ocasiones, pero casi nadie ha visto el documento original. Libia estaba en aquellos tiempos bajo la ocupación italiana y el documento está escrito en italiano. El meteorólogo Khalid El Fadli lleva varios años investigando las causas de este récord sin parangón. Aquí está, en blanco y negro, escrito a mano. 58 grados centígrados. La estación meteorológica formaba parte de un cuartel italiano que hoy se encuentra en ruinas. Cuando un soldado hizo la medición,
El meteorólogo no se lo pudo creer. Le obligó a salir 3 veces más para asegurarse, pero cada viaje no hacía sino confirmar el registro inicial. Así que la única fuente de error posible es el termómetro que usaron. Existen 2 causas posibles para esa medición. La primera es que pudo haber algún defecto en la manera de registrarla. La segunda es que haya alguna razón científica relacionada con la actividad de las manchas solares en esos momentos. Estas se intensificaron mucho durante aquellos meses, sobre todo el 12 o el 13 de septiembre. Creo que llegó a haber más de 10 manchas solares y que esto ayudó a que la temperatura aumentara. Alacicilla lleva copando la lista de lugares más calurosos del mundo desde hace casi 90 años. Pero ahora un equipo de investigadores norteamericanos lo está poniendo en entredicho con la ayuda de un satélite. No cuestionan solamente los legendarios 58 grados, sino todos los demás récords de temperatura. En la Universidad de Montana se han colocado nuevos cimientos para la búsqueda de los lugares más fríos y más calurosos de la Tierra. David Mills Drexler realizó algunos hallazgos sorprendentes a base de analizar ciertas zonas de la superficie terrestre a lo largo de 4 años. Mills Drexler no mide la temperatura del aire, sino la temperatura del suelo, rompiendo así con la metodología tradicional. Ahora que tenemos mediciones fiables realizadas por satélite, podemos observar la Tierra entera de forma constante y ver dónde están las zonas más calurosas. Las búsquedas realizadas hasta ahora han venido determinadas por el factor social. Y resulta que ni Death Valley ni Alacicilla parecen ser el lugar más caluroso del mundo. Nosotros lo hemos localizado en Australia, en la provincia de Queensland, en el 2003. Y luego 3 años seguidos en el desierto de Lut, de Irán, que en lo que a mí concierne es el lugar más caluroso de la Tierra. El Dasht de Lut es un gigantesco desierto situado al sur de las zonas montañosas centrales iraníes. Si bien a veces hay hielo en noches de invierno, la arena arde en verano. La temperatura del aire asciende a más de 50 grados centígrados. El récord de temperatura del suelo registrado por satélite es de 70,7 grados. Como punto de comparación, los desiertos del Sáhara y del Gobi solo alcanzan los 60. En esta zona existen poblados humanos únicamente en las franjas limítrofes. Los nuevos datos por satélite también han confirmado a otro horno famoso como uno de los desiertos más temibles del mundo. Se trata de la depresión Danakil, localizada en la frontera entre Eritrea y Etiopía. Es una tierra baldía y volcánica a 150 metros por debajo del nivel del mar. Y aunque no posee ningún récord de calor, sí posee el promedio de temperatura anual más alto, 34,6 grados. Cuanto más seco y desolado es un lugar, más se calienta. Aquí no hay calles. El único modo de transporte son las caravanas de sal. El paso por la depresión de Danakil es peligroso no solo por culpa de las altas temperaturas, sino porque sus habitantes, los Safar, son impredecibles y violentos. Los Safar han vivido siempre de la explotación de las minas salinas de la zona. Luego venden la sal en Etiopía. La industria de la sal en esta región no cambia desde hace siglos. Los bloques que se extraen pesan una media de 7 kilos.
Varios cientos de kilómetros cuadrados están cubiertos de sal. A veces pasan años enteros sin que caiga una gota de lluvia. Un camello puede portar 20 bloques de sal. La temperatura es de 40 grados a la sombra al comenzar el viaje. La parte norte de la depresión de Danakil es el famoso Triángulo Afar, lugar en que se encuentran 3 placas tectónicas. Es una zona volcánica muy activa que cada vez atrae a más vulcanólogos y aventureros occidentales. Su objetivo es la zona de Erta Ale, un volcán de escudo de 600 metros de altura. Es uno de los únicos 4 volcanes en todo el mundo que tienen un lago de lava activo en su cráter. Lo que atrae aquí a los curiosos, a pesar del peligro, es un paisaje inhóspito pero de incomparable belleza, que ofrece un vistazo al interior de la Tierra. Nadie sabe si el calentamiento global convertirá la depresión de Danakil en un lugar aún más caluroso. Lo que sí es evidente es el efecto que está teniendo en las zonas polares. Aquí la naturaleza es extremadamente sensible y reacciona de manera que no puede haber lugar a dudas. En octubre de 2008, las temperaturas en el Ártico estuvieron 5 grados por encima de la media, las más altas jamás registradas. En apariencia todo sigue igual. El blanco esplendor de la nieve y el hielo. Los aventureros en trineos tirados por perros. Pero las observaciones de los satélites y los pronósticos de los ordenadores dicen que lo que aquí está sucediendo afectará para siempre a todos los habitantes de la Tierra, plantas, animales y humanos. Aunque algunas zonas del Ártico parecen desafiar el cambio climático con insólitas heladas, en general resulta evidente que los icebergs se están derritiendo a una velocidad mucho mayor de lo que nos podíamos temer. El permafrost se está deshaciendo. La cubierta de hielo desaparece y el nivel del mar aumenta. Se trata de una tendencia que comenzó hace más de 40 años y que no deja de acelerarse. Las regiones polares están perdiendo poco a poco sus características más importantes: el hielo, el frío, la temible dureza. Por esto, no se prevé un desafío al récord actual de bajas temperaturas que posee la Antártida. El promedio anual más bajo se registró hace 50 años en el Polo Inaccesible, el punto equidistante entre todas las costas de la Antártida. En diciembre de 1957, un grupo de investigadores soviéticos construyó aquí un refugio en el que a lo largo de un año registraron un promedio de 57,8 grados bajo cero, una cifra que no ha sido superada. Los rusos también registraron la temperatura del aire más baja de los últimos años. En 1983, una medición de la estación Vostok, en la Antártida, reflejaba 89,2 grados bajo cero. Sin embargo, el hielo se está derritiendo a gran velocidad, por lo menos en la parte occidental del continente.
La cuestión de si esto tiene que ver con el cambio climático no está todavía tan esclarecida como en el Polo Norte. Los pingüinos son los primeros afectados. Los bancos de hielo se derriten bajo sus pies y el suelo firme que necesitan para criar a sus pequeños desaparece. Lo mismo sucede con otros animales marinos. El aumento de la temperatura del mar en ciertas zonas, unido al exceso de pesca en la Antártida, agota las reservas de comida de estas especies. En la Antártida, el frío es cuestión de vida o muerte. Pero en Siberia es cuestión de buena fama. En lo que se refiere al frío, el problema es que las temperaturas mínimas que observamos a lo largo del año son más engañosas que las temperaturas máximas, porque hay que tener en cuenta el efecto de las nubes. Así que decidimos centrarnos en una región, Siberia, donde hay varios pueblos que compiten por ver cuál es el más frío del mundo. La alta presión de esta zona la mantiene elevada durante el invierno y facilita la observación. ¿Logrará Oymyakon retener el título de pueblo más frío del mundo? Aquí la cuestión de quién registró qué lleva ocasionando debates desde hace un siglo. En los años 20, el geólogo Sergei Obruchev hizo famoso al pueblo, registrando en teoría 71,2 grados bajo cero. Irina Borisovna es la encargada del museo local. Verkhoyansk empezó a registrar récords alrededor de 1860. Por eso fue considerado durante algún tiempo el lugar más frío del mundo. Luego la gente empezó a hacer mediciones aquí para poder comparar. Desde entonces el título lo ostenta Oymyakon. ¿Pero sirven los datos aportados por el satélite norteamericano para reavivar la vieja disputa entre ambos pueblos? Aquí vemos un mapa basado en las temperaturas del suelo más bajas registradas en el 2003 en Siberia. Nos centramos en la zona de Oymyakon y Verkhoyansk. Podemos observar que en 2003 la temperatura mínima fue de 53,5 bajo cero en Oymyakon y 46,8 bajo cero en Verkhoyansk. Así que según nuestros cálculos, creo que podemos decir que Oymyakon es el pueblo más frío de Siberia y posiblemente del mundo. Todo esto no les importa demasiado a la mayoría de los habitantes de Oymyakon, incluyendo a Valera Vinokurov. La puerta de su establo ha vuelto a helarse. Durante los largos meses de invierno, las vacas están protegidas del frío en establos bajo tierra. Los caballos aguantan mejor el frío, siempre y cuando Valera les dé de comer con regularidad. Oymyakon está aislada del resto del mundo durante la mayor parte del año. Sus habitantes deben ser autosuficientes. Tienen que producir su propio pan, su propia leche y demás necesidades del día a día. Todo lo demás llega en camión cada 3 meses. El pan fresco debe ser llevado a un lugar tibio enseguida. Si no, se vuelve tan duro que podría servir de martillo. La tienda del pueblo vende de todo, desde naranjas hasta cortinas. Los clientes se quejan del precio, pero no tienen otra alternativa. La gente también compra helados, hasta cuando hace 60 bajo cero. Es algo especial, un manjar, porque no nos llega en verano. Ahora hace 30 bajo cero, que para nosotros es bastante templado. Se entiende que el helado sea un capricho invernal, ya que en Oymyakon no hay ninguna nevera.
Eso a pesar de que en el verano se puede llegar a los 35 grados sobre cero. Hay que llevar a las vacas todos los días a beber al río. Y aunque no están fuera más de una hora, hay que proteger sus ubres del frío con capuchas especiales. Hay un sitio en el que, debido a unas aguas termales, el hielo no es muy denso y se puede acceder al río hasta en invierno. El agua para uso humano también se saca de aquí, con un camión cisterna. A pesar de que todo a su alrededor es hielo, nieve y un gran río, el agua es uno de los recursos más preciosos de Oymyakon. Aparte de lo que suministra el camión cisterna, el agua solo se puede obtener o manteniéndola tibia o derritiendo el hielo. Ambas actividades requieren combustible. Si una casa necesita agua fresca, se coloca afuera una bandera roja y el camión cisterna se detiene en su recorrido para proveerla. Pero no todos se aprovisionan así. Valera, el meteorólogo, se monta en su trineo cada par de días y recoge agua para sí y para su familia, en el mismo lugar donde antes lo hicieron su padre y su abuelo. El agua helada está limpia. Es deliciosa. Me encanta. Uno puede beberla tranquilo. No está contaminada. Es buena para la salud. A mi padre le solía encantar esta agua y nos enseñó a beberla y a usarla. Es algo que nos viene de nuestros antepasados. Yo lo disfruto, tanto extraer el agua helada como beberla. Los bloques helados que Valera extrae del río le sirven para 3 días de vida doméstica. El agua se reparte cuidadosamente. Los bloques de hielo solo se derriten si se necesita agua para beber o para cocinar, y también cuando su mujer quiere darse un baño. Para todo lo demás, hacen uso de la nieve. Esta es una de las pocas cosas que tienen en común Oymyakon y Death Valley. El agua escasea y la vida depende de su disponibilidad. En los bordes de Death Valley, el precioso tesoro fluye en un puñado de sitios. Y lo que es aún más sorprendente, hay hasta peces. Logran vivir con el mínimo de agua en temperaturas que para la mayoría de seres acuáticos serían insoportables. Una de estas especies de pez cachorrito se ha hecho famosa. El cachorrito del agujero del demonio. Su único hábitat es el agujero del demonio, al este de Death Valley. En los años 70, el Tribunal Supremo estableció que era más importante proteger a este animal que canalizar el agua para uso en los cultivos. Una decisión histórica para el movimiento ecologista, ya que estimaba que la supervivencia de una especie animal era más importante que los intereses comerciales de los humanos. El agujero del demonio es un estanque dentro de una caverna de piedra caliza. En este tipo de lugares, según el biólogo Mike Bauer,
La relación entre el hombre y la naturaleza es aún más delicada de lo normal. A fin de cuentas, los humanos debemos compartir estos recursos con organismos como el cachorrito del agujero del demonio. Y debido a la rapidez con que avanza la raza humana, tardamos mucho en recabar información sobre nuestro uso de dichos recursos. Nosotros nos adaptamos fácilmente a los cambios, así que debemos adoptar un punto de vista fuera de nosotros mismos para ver cuándo nos estamos pasando. El hábitat de este pez único en el mundo es de unos 20 metros cuadrados y la temperatura del agua se mantiene constantemente a 32 grados. En cuanto cae la noche, los investigadores intentan contar el número de peces jóvenes. Solo se puede encender la luz durante unos instantes o los cachorritos se comerán a su propia prole. Hubo un tiempo en que solo quedaban 40 peces adultos. Luego el número volvió a subir hasta los 100, aunque siguen siendo demasiados pocos para garantizar su supervivencia. El recuento del número de cachorritos siempre es preocupante. ¿Es que están atrapados en un callejón sin salida genético? ¿Es que ha cambiado su entorno? Toda alteración podría resultar desastrosa. Por ejemplo, si el cambio climático lleva a un incremento de la temperatura del agua. El ecologista Kevin Wilson tiene una teoría. El cachorrito del agujero del demonio vive al límite fisiológico. Debido a las condiciones biológicas necesarias para producir huevos internamente, sospechamos que si el agua estuviera solo un poquito más caliente, ya no podría producirlos. Los ponis son en Siberia lo que los peces del desierto en Norteamérica. Animales capaces de una resistencia casi inimaginable. Estos caballos salvajes escarban en la nieve para encontrar comida. Las vacas se morirían de frío en una sola noche. Los ponis son el orgullo de los yakuts, de los que solo quedan unos 400.000 hoy en día y que están en la lista de pueblos en riesgo de desaparición. Los yakuts han alcanzado una relación simbiótica con el frío y con sus caballos. Los ponis son un símbolo de clase, pero también un aliado en la lucha contra el frío. Tienen una piel muy dura, densas crines, grandes pezuñas y patas cortas. Dan carne y leche de yegua y sirven tanto para montarlos como para llevar peso. Очень тяжело их обучать. Они все равно как дикие. Son bastante difíciles de adiestrar. Nunca dejan de ser un poco salvajes. Antes de comenzar su adiestramiento, los organizamos en función de su tamaño, su carácter, etc. Hay que trabajar con el animal todos los días y al cabo de un año tendrás un buen caballo, constante, rápido y que sirve para todo. Puedes cruzar un río a su lomo o irte a cazar osos. No se negará a nada. Los ponis de los yakuts parecen compartir algo con aquellos humanos que han decidido vivir en lugares extremadamente fríos o calientes. No se echan atrás con facilidad. En Oymyakon, el frío llega a formar parte de la identidad de sus habitantes. Para todo ser humano, su hogar es algo sagrado. Yo nací aquí, llevo toda la vida viviendo en Oymyakon y me siento orgullosa de decir que vivo en uno de los lugares más fríos del mundo. Todo depende del punto de vista y de la capacidad de adaptación, como es el caso de Valera Vinokurov. Ahora hace 40 grados bajo cero y yo estoy aquí, tranquilo, sin guantes, y no me muero de frío. Para nosotros no hace frío. Yo me bebo mi té y estoy muy cómodo.
algunos, esto es una aventura. Para otros, son gajes del oficio. Pero siempre y cuando el sentido común y la tecnología moderna nos protejan, podemos hasta disfrutar de las temperaturas más extremas. Si tengo que sufrir 53 grados, pues qué diablos, yo quiero 55, estaría contento con 60. Tienes que ser muy duro. Esto no lo es todo. Tiene que interesarte la vida. Si no te interesa lo que estás haciendo, ni se te ocurra venirte al desierto.